Primero comenzaremos con la ATM. Tenemos que saber que es una articulación sinovial bicondílea conformada por el proceso condilar de la mandíbula y por el hueso temporal, especialmente por la fosa mandibular, ambas recubiertas de cartílago. La cápsula articular se inserta superiormente en relación al hueso temporal y lateralmente al arco cigomático. Sus componentes de refuerzo son ligamentos que rodean a la cápsula. El más desarrollado es el lateral. Además, tenemos el ligamento esfenomandibular que se inserta superiormente a la espina del esfenoides y se extiende a modo de cintilla hacia anterior, inferior y lateral del contorno del foramen mandibular. Este tiene importancia ya que está en contacto con el nervio aurículo-temporal y la arteria y venas maxilares, que viajarán entre el espacio que deja el ligamento y el hueso. Otro ligamento importante es el estilo mandibular, que va desde el proceso estiloides hasta el borde posterior de la rama de la mandíbula. Si hacemos un corte paramediano, observamos que entre ambas superficies se interpone un disco articular de tejido fibrocartilaginoso denso, el cual subdivide la cavidad articular en dos compartimientos, el infradiscal y el supradiscal. En la dinámica de la ATM, lo primero que se realiza al comenzar la apertura es un movimiento de rotación de la cabeza del proceso condilar con respecto al disco, sin generar mayor desplazamiento. Cuando se abre más la mandíbula, ocurre un desplazamiento en relación al disco, la cabeza del proceso condilar y la superficie del temporal. El movimiento de cierre es el proceso inverso. Relaciones de la ATM. Por lateral, se encuentra cubierta por el lobo superficial de la glándula parótida. Por posterior, se relaciona con el oído medio y externo a través del hueso timpánico. Por medial, tiene relaciones vasculonerviosas. Entre la rama de la mandíbula y el ligamento esfenomandibular se origina un espacio súper importante, el ojal retrocondilio. Por él pasan, por superior, pegado al proceso condilar, el nervio aurículo-temporal, y hacia inferior pasan vasos sanguíneos, arteria maxilar rodeada por dos venas. Músculos masticadores. En la masticación participan principalmente dientes, ATM, músculos suprayoidios y músculos de la masticación, que es lo que veremos a continuación. Tienen distintas características. Son pares, la mayoría, voluminosos y de gran potencia, y están inervados por el nervio mandibular del nervio trigémino, que salen por el foramen oval. Ahora veremos los músculos de la masticación, que se componen de músculos superficiales y músculos profundos. Los músculos superficiales son el temporal y el mesétero. En cuanto al temporal, este es plano con forma ovoidea que se inserta en la fosa temporal. Su límite superior es la línea temporal inferior y en la línea temporal superior se inserta la fascia de este músculo. Al ser un músculo radiado, sus fibras poseen diferentes direcciones. Las más anteriores son verticales, las medias son oblicuas hacia adelante y abajo, y las posteriores son casi paralelas al arco cigomático. Todas sus fibras convergen al tendón que se inserta en el proceso coronoides. Sus fibras anteriores y medias participan en la elevación de la mandíbula y las fibras posteriores son encargadas de la retrucción mandibular. En cuanto al masétero, es un músculo grueso con forma cuadrilátera. Se inserta en el arco y hueso cigomático y en la cara lateral de la rama de la mandíbula. Posee 3 fascículos, uno superficial, medio y profundo. Su función es la elevación de la mandíbula. Ahora veremos los músculos profundos de la rama mandibular. Aquí encontramos dos, el pterigoideo medial y el pterigoideo lateral. Pterigoideo medial es grueso y cuadrilátero.
Se inserta por superior a la fosa pterygoidea y por inferior en la superficie profunda de la mandíbula, a la altura del ángulo de esta. Su función es elevar la mandíbula. Pterigoideo lateral. Se origina en el ala lateral del proceso pterigoideo y algunas fibras en la tuberosidad del maxilar, y en conjunto se dirigen hacia posterior y lateral para insertarse en la fosa mandibular del cuello del proceso condilar. La contracción de ambos fascículos inferiores tracciona hacia adelante provocando una protusión.